presencia para que puedas cancelar todo tipo de estrategia del enemigo para atarnos e inmovilizarnos nuestra alma, nuestro espíritu. Oramos para que la palabra de Dios pueda fluir con libertad, que pueda permear nuestros corazones, que tengamos un verdadero encuentro con tu voluntad, con tu plan, con tus consejos sabios para nosotros. Oramos, Señor, para que esta palabra pueda de veras liberar nuestros corazones de cualquier incomodidad, de cualquier confusión, Señor, que nos ayude a tomar una decisión de vivir una vida que te agradezca, una vida que te agrade. Oramos para que tú puedas tomar esta palabra para que sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Todos nosotros hemos sido testigos en estos quizás 7 u 8 días de una práctica del presidente de este país. Hemos visto en las redes sociales que el presidente dice, se ordena tal cosa, y pone un detalle en Twitter, y pareciera ser que él está como demostrando su capacidad de liderazgo y su mando. Lo interesante del caso es que cada vez que él hace una alusión a despidos o a ejecutar una orden, se le ordena al ministro tal cosa o la ministra tal cosa, y inmediatamente aparece el mismo mensaje, entendido y está hecho. Los ministros dicen, sí, entendido, señor presidente, y está hecho. Hasta la fecha no ha habido ninguno de los ministros que no le haya contestado o que lo haya dejado en visto, o que simplemente no haya hecho lo que él dijo. Sí, cabal. Es una evidencia de que en el juego humano, en las políticas humanas, se juega a ser Dios muchas veces. Que queremos tener algún atisbo de lo que se siente, esa capacidad de decir, hágase tal cosa, sin discusión, sin nada, y hágase. Estamos viendo entonces que sus ministros, la gente que lo rodea a él, están ahí para hacer su voluntad. Nadie aparece cuestionándole, diciéndole, mire, creo que esa decisión no es correcta, o mire, lo voy a pensar, mire, voy a tomar ciertos criterios. Nadie hace eso. Y me puse a pensar que si el hombre es capaz de ejercer semejante poder, y los hombres son capaces de ejercer semejante sumisión, ¿por qué nosotros los seres humanos, cuando Dios dice hágase mi voluntad, no respondemos de la misma manera? Y estamos ante el Todopoderoso. Hay gente que Dios le ha dicho, esta es la voluntad, se ordena que hagas esto, y muchas personas lo que hacen es, no, porque yo creo que tal cosa, o bueno, lo voy a hacer más tarde, o lo voy a hacer a medias. Cuando Dios dice algo, implícitamente hay una orden. En Mateo 6 estamos leyendo la oración que Jesús modeló como una parte de nuestro encuentro con Dios, y dice en el versículo 7, orando, no 6, Mateo 6:7, orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
En esta mañana quiero que hablemos acerca de la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Jesús dice, señores, ustedes tienen que orar a Dios. Aquí estoy, se me ordena y hago lo que tú quieres que haga, hacer tu voluntad. Florence Nightingale a los 30 años escribió en su diario: tengo 30 años, la edad en que Cristo comenzó su misión. Ahora no hay más cosas infantiles, ahora no cosas más vanas. Ahora, Señor, déjame pensar solo en tu voluntad. Jim Elliot escribió un diario, fue un misionero asesinado en Sudamérica por los indios Aucas, y escribió estas palabras: Dios, te ruego, haz que tu luz brille en estos bastones ociosos de mi vida, consume mi vida, mi Dios, todo es tuyo, no busco una larga vida, sino una vida plena como tú, Señor. Miriam Booth, la hija del fundador del Ejército de Salvación, era una dama brillante en su ministerio, y su ministerio había comenzado con la promesa de que Dios le iba a dar el éxito. Estaba siendo usada maravillosamente cuando de repente una enfermedad que la puso hasta el borde de la muerte la postró. Ella no pudo continuar con su trabajo. Un amigo que la visitaba, al verla postrada, le dijo: ha de ser muy difícil para ti sentirte impedida de hacer la obra de Dios en las circunstancias en las que estás. Y Miriam Booth dijo: es maravilloso hacer el trabajo del Señor, pero es aún más grande hacer la voluntad del Señor. Porque no crean, a veces hacer el trabajo del Señor no necesariamente estamos haciendo la voluntad del Señor. A veces estamos haciendo otras cosas. En una conferencia, unas personas establecieron la frase: querido Dios, tu voluntad, nada más, nada menos, nada otra. Ahora, hablar de la voluntad de Dios es como entrar en un tema muy amplio y muy misterioso. Creo que puedo decirlo con toda convicción para un ser humano, y para un pastor o para alguien que quiere instruir sobre la voluntad de Dios, es llegar a la conclusión de que nunca vamos a saber completamente la voluntad de Dios. Sigue siendo un misterio. No se sabe realmente muchas veces porque Dios es infinito y nosotros solo podemos ver las fracciones y los pedazos, mientras que Dios puede ver un todo. Y esa capacidad de ver un todo nosotros no la vemos. En esta oración que hemos visto, hemos hablado acerca del reino de Dios, hemos hablado acerca de su nombre, hemos hablado acerca de sus características como Dios, y hemos hablado de que Él está en los cielos, hemos santificado su nombre. Las tres cosas de que Dios es nuestro Padre, que Dios santifica su nombre y que Él es su reino, debemos extenderlo, se manifiesta simplemente cuando una persona entiende su voluntad. Ahora, hágase tu voluntad tiene que ver con una serie de ideas que Jesús tiene en mente dentro de este contexto. Para entender y para hablar acerca de la voluntad de Dios, lo más importante acerca de la voluntad de Dios no es conocerla, sino hacerla. ¿Entienden? Por eso es que en Romanos, cuando dice Pablo que debemos comprobar cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta, usa la palabra comprobar, no dice la palabra buscar o encontrar. Nos habla de que en un peregrinaje nosotros vamos adecuándonos a las cosas que Dios va mostrándonos en nuestra vida. Así que usted no me puede venir a mí a decir que sabe la voluntad de Dios, porque eso no es lo más importante. Lo más importante es que la obedezca. Si usted no está obedeciendo, por mucho que conozca lo que Dios quiere, simplemente está desafiando la autoridad de Dios. A la hora de hablar de la voluntad de Dios, debemos que hablar de esa convicción, de que si realmente nosotros estamos sometidos totalmente a los designios y a los deseos de Dios, aunque no los entendamos ni los comprendamos. Y puede ser que esos designios muchas veces sean extraños, dolorosos para nuestra vida. Quiero que veamos tres cosas de este concepto de la voluntad de Dios. En primer lugar, quiero que veamos una definición.
o una descripción de esa voluntad de Dios. La segunda cosa es que quiero que veamos también en el texto una demostración de la voluntad de Dios. ¿Cómo demostramos nosotros que estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué entendemos por la voluntad de Dios y cómo la demostramos? Y la tercera cosa, quiero ver una decisión. Una vez que sabemos, la demostramos, ¿qué decidimos con respecto a la voluntad de Dios? Porque al final, si no hay una decisión con respecto a la voluntad de Dios, simple y sencillamente no estamos haciendo nada ni estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora, en primer lugar, entonces, veamos lo que el texto habla sobre la definición de esta voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es realmente eso? No creo yo que, como les dije, ningún predicador pueda describir adecuadamente todo lo que es la voluntad de Dios. Y mucho menos resumirlo en 40 minutos y decirle, vaya, ya está, ya les di la fórmula para que lo haga. No, sin embargo, quiero dar algunos indicios, algunas ideas incorrectas sobre la voluntad de Dios. Para algunas personas, la voluntad de Dios es como el gobierno de mano dura. Es un dictador dominante, Dios, que hace las cosas que se le da a su antojo. Y como es demasiado fuerte para resistirlo, lo que hacemos nosotros es que nos entregamos con Él con una actitud de resentimiento. Haría otra cosa si pensaran que uno podría hacerlo. Hay personas que le dicen a Dios, bueno, está bien, toma, que vos sos el que mandás, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres que haga? No puedo hacer nada. Y ven a Dios de reojo y lo miran con resentimiento y dicen, pues sí, es lo que querés, no me puedo oponerte a vos. Otras personas, en segundo lugar, ven a Dios como algo inevitable. La voluntad de Dios es algo inevitable, no se someten por fe, sino que se someten por resignación. No se someten a la voluntad de Dios por amor o alegría, sino por resignación a lo que consideran cierto. Que estas personas oran, pero no creen que sus oraciones hagan ninguna diferencia, porque el dado ya está echado. Decimos, bueno, voy a orar esto, pero de todas maneras Dios siempre hace lo que le da la gana. Va a ser. Yo quiero esto, pero Dios siempre hace lo que le da la gana. Por lo tanto, me resigno a que si le digo esto, va a ser lo contrario. Si le digo lo otro, va a ser otra cosa. Y entonces nos acercamos a Dios con esa resignación, decimos, bueno, ni modo. Sé que Dios está ahí, sé que lo va a hacer, pero le dije a Dios que le pusiera a mi jefe que me aumentara el sueldo y el lunes me despidió. Entonces, ¿qué digo? ¿Para qué? Le dije a Dios que quería cambiar de trabajo y no me salió el trabajo, quería hacer tal cosa y no me salió. Entonces, simplemente Dios tiene la culpa. No me puedo rebelar ante la voluntad de Dios, pero eso lo acepto como santo mártir que soy en esta tierra, con resignación. Hay una tercera cosa que las personas parecen que se tratan con rendición. Es decir, ya no, su oración no tiene nada que ver con que pueda interactuar con un padre al que le están pidiendo y al que tienen que dialogar, sino que simplemente son aquellas personas que decimos o dicen, Dios ya sabe lo que necesita, ¿por qué no pedir? Unos pueden decir, Dios ya sabe lo que necesito, y a veces me da todo lo contrario a lo que necesito, me resigno. Otros dicen, ¿para qué le voy a pedir? Pues si de todas maneras Él sabe que necesito trabajo, Él sabe que necesito salud, Él sabe que, o decimos, bueno, si al final, y tiene la última palabra en mi sanidad, es Dios, ¿y qué puedo hacer? Pues Dios no, hay que rendirnos a todo ese tipo de cosas. Cuarto, a otros les parece que la voluntad de Dios es atreverse a resistirlo. Conocen lo que Dios tiene para ellos, pero simplemente resisten la voluntad de Dios para ellos. Y lo hacemos, hermanos. Lo hacemos tan fácil. Y creemos que podemos acomodar a Dios las cosas. Dios nos dice, no te metas en ese ámbito, no tengas esa relación, no está lícito que hagas esas cosas. Y lo que hacemos es simplemente coquetear y jugar y meternos. Y en un afán de risa y de jolgorio nos vamos desafiando hasta que al final tenemos que resistimos la voluntad de Dios. Ahora, es obvio que todos nosotros creemos que resistir a Dios, o sea, es una de las cosas más peligrosas. Lo creemos, pero lo hacemos.
Dios nos prohíbe hacer cualquier cosa, o nos hace claro que no tengamos que tener ese viaje, o no tengamos que tener ese novio o esa novia, o que no tengamos que tener tal cosa. Y simple y sencillamente nosotros decimos, bueno, sí, pero estoy jugando. O sea, estoy tratando de hacer las cosas a mi manera. Y eso es lo más triste, porque una vida que resiste es una vida como la que cantó Frank Sinatra en su canción, A Mi Manera. ¿Se pueden ustedes imaginar llegando al juicio con Dios y que Dios le diga, mira, ¿y cómo fue tu vida? Y el rey le diga, pues lo hice a mi manera. Y Dios dijo, pues la regaste porque no era tu manera, era la manera de Dios. A mi manera es lo que el mundo piensa. Y eso está tan metido, tan permeado dentro de nuestras sociedades cristianas que simple y sencillamente nosotros no hemos llegado a entender que resistir la voluntad de Dios es una grave acción que nos lleva a situaciones más complicadas. Así que hay personas que se rinden, hay personas que se resignan, hay personas que se resienten y hay personas que resisten la voluntad de Dios. Es obvio que la voluntad de Dios tiene muchas cosas importantes. Ahora, algunas ideas correctas con la voluntad de Dios. Hay dos palabras importantes que deben entender con respecto a la voluntad de Dios. Dos palabras, uno es el decreto y otro es el deseo. Hay una voluntad decretada por Dios y hay una voluntad deseada por Dios. La voluntad decretada es que Dios ya determinó cosas que van a pasar indistintamente usted quiera o no quiera hacer. De hecho, todo lo que Dios ha determinado va a pasar. Pero ya decretó cosas. Decretó que va a haber un fin del mundo, decretó que va a haber justicia, decretó que Él va a juzgar a esta nación, decretó que va a venir por segunda vez. Eso es la voluntad decretada de Dios y es como ordénese y se hace. Esto va a pasar. Ahora, en la vida suya hay un plan que Dios ha decretado. Ese plan tiene que ver con algo que Dios quiere llevarlo a su destino. Usted tiene decretos en los cuales si es hijo de Dios va al cielo. Si usted tiene una relación personal con Jesucristo, el Espíritu Santo lo posee y está con usted. Si usted tiene una relación con Cristo, su destino es esperanza, va a reinar con Él. Esas son cosas que usted y yo, nosotros no podemos detenerlas ni obstruirlas porque simple y sencillamente Dios ya dijo, esto va a ocurrir. Y así va a pasar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Hay cosas que nosotros ya Dios decretó. Él ha decretado que continúen las leyes de la naturaleza, que el mundo no se destruya, porque Él lo sostiene y lo mantiene con sus decretos. Esas cosas aparecen. Ahora, allí no es donde nosotros tenemos el problema, porque simple y sencillamente uno se da cuenta de todas las cosas que Dios ha decretado y uno simplemente las acepta por fe, porque las ve y las experimenta. Donde tenemos problema es con la voluntad deseada de Dios. ¿Qué es lo que Dios establece en ese plan de vida que ha tenido y las alternativas que me da para escoger, para que yo pueda involucrarme en ciertas cosas que Él quiere que yo haga o que también conjugan con ciertas cosas que Él me permite que yo haga, aun cuando yo mismo me equivoque? Ahora, esa voluntad deseada de Dios, la voluntad es que Él desea que son cosas que deben suceder o pueden suceder, pero de alguna manera en ciertas partes no sucede. Dios se retrae y permite que las cosas pasen. Dios puede haber establecido para ustedes este destino de vida y Dios dice, este es mi deseo, que vayas a este lado, pero usted se va por este lado y Dios dice, bueno, si te vas por ahí, andate, pero al final el deseo de Dios se va a cumplir. Pero usted tiene alternativas, por eso es que usted puede ver gente que se desvía, hace cosas, comete errores, comete circunstancias difíciles. Pero Dios siempre tiene una definición de su vida. Dios siempre va a restaurarlo y llevarlo a un punto en el cual la vida que Él nos ha prometido se va a cumplir. Es una vida plena. El deseo de Dios es importante. Ahora, ¿cómo se establecen estas dos palabras? Ustedes notan en el versículo, dice, venga tu reino, pero hágase tu voluntad, versículo 10. ¿Sí? La palabra voluntad aquí es una palabra interesante. En el Nuevo Testamento hay dos palabras para determinar voluntad. Porque nosotros debemos establecer, cuando estamos orando con el Padre nuestro, hágase tu voluntad, ¿a qué voluntad es la que nos estamos sometiendo? Si es a la voluntad decretada por Dios o es a la voluntad deseada por Dios. Eso es bien importante. En el Nuevo Testamento se usan dos palabras para voluntad.
Uno, la primera palabra es la palabra bulomai y la segunda palabra es la palabra celos. Bulomai y celos. Bulomai es una palabra que se refiere a alguien que hace una voluntad pero que tiene un decreto o un diseño y habla de los consejos y los propósitos que no se pueden cambiar. Bulomai está asociada con la palabra y con la voluntad del decreto. ¿Qué significa eso? Significa entonces que hay una voluntad cuando decimos la voluntad de Dios, que es algo que no va a cambiar, que está ahí. La segunda palabra, celos, esta palabra significa anhelo, deseo o un deseo cariñoso. Lleva la idea de un deseo pasivo. Esto es lo que Dios desearía que sucediera en las mejores circunstancias. Esta palabra se usa para cosas que Dios quiere que sucedan, pero no siempre suceden. Aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, si la palabra bulomai está asociada con un diseño ya establecido y la palabra celema o celos está asociada con el deseo superior, con la mejor oferta de Dios para nuestras vidas, ¿cuál creen ustedes que es la palabra que está utilizando aquí tanto Mateo como Lucas con referente a su voluntad? La palabra celema. Entonces esto tiene una implicación muy importante, porque nosotros no oramos a Dios con respecto a su voluntad, respaldando los decretos que Él ya diseñó. Nosotros decimos, Dios, Señor, sostén este mundo, que no se caiga. Eso no puede ser, no podemos orar así. Señor, por favor, que se mantengan, o sea, ese tipo de cosas ya no, porque esa voluntad está decretada. No es lo que nosotros oramos. Señor, por favor, a justicia, sí lo va a hacer. ¿Me entienden? Señor, por favor, que este mundo pueda tener paz y armonía, lo va a hacer. Esa voluntad de Dios está allí decretada. Entonces, quiere decir que nosotros cuando vemos el texto que Mateo y Juan y Lucas ponen, es que está diciendo, Señor, hágase tu deseo en nuestras vidas. ¿Me entiende? Y eso cambia, porque como estamos hablando de la voluntad como deseo, eso implica más una gran diferencia entre una orden y un deseo. ¿Por qué? Porque a usted no le gusta que le den órdenes. Imagínese usted que le llega y le dice, mira, te voy a comprar esto vas a agarrar y esto vas a tratar. Yo sé, no, pero yo, sino que le preguntamos, ¿qué querés? ¿Qué deseas? O sea, vincula más la relación, ¿me entienden? Cuando yo busco el deseo de alguien, es buscar una intimidad en donde yo busco y encuentro lo que esa persona quiere y necesita. Cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad, estamos diciendo, Señor, hágase tu mejor oferta, hágase tu mejor deseo, hágase tus mejores cosas, tus mejores intentos cariñosos con nosotros. Eso es lo que debemos entender. Y al hacer eso, cuando buscamos a Dios desde esa perspectiva, lo que hacemos es que entramos en una relación íntima. ¿Por qué? Porque conocer el deseo de Dios significa investigar y conocer su carácter y saber qué es lo que quiere. Por eso es que la Biblia, cuando pone Pablo en Romanos 12 que debemos buscar agradablemente o comprobar agradablemente la voluntad de Dios, es precisamente eso. Comprobar es, mira, es esto, es aquello. Implica una relación, eso implica que usted está sentado y su Dios está arriba y usted le está preguntando, ¿te gusta esto? ¿Querés esto? ¿Crees que esto sea lo correcto? Pues, ¿será bueno esto para mí? Y Dios en su bondad nos va a responder. Otras veces tal vez no, pero entonces nosotros debemos creerle a Dios por fe que su mejor plan es ese, aunque yo no lo entienda. Hermanos, es bien importante que entiendan esto. ¿Ustedes creen que es el deseo de Dios que un hijo de Dios, de una buena familia, se mezcle con una hija de una mala familia? O sea, ¿ustedes creen que Dios desea que un hijo de Dios tenga una relación o tenga un matrimonio con una persona no cristiana? Eso está claro en la Biblia. ¿Ustedes creen que Dios dice, ay, sí, bueno, él es buena gente, la verdad que es moralista, ¿verdad? Tiene buena filosofía? Sí, es mi deseo que esté con un hijo mío. ¿Creen ustedes que Dios
desea eso. ¿Ustedes creen que Dios desea que nuestras actitudes negativas, nuestra forma de convivir y nuestra forma de ver las cosas es lo que Él desea? Piense usted como papá, ¿qué es lo que desea para sus hijos? Usted desea el fracaso para sus hijos. Usted desea que le vaya mal. Usted desea ojalá que lo atropellen, ojalá que salga este. ¿Y por qué hay gente que simple y sencillamente cuando se asocia con el deseo de Dios cree que al hacer lo que Dios quiere es algo que le va a fastidiar la vida? Cuando los deseos de Dios son buenos, agradables y perfectos. Son tres cosas importantes. En la narración de Mateo y Lucas, entonces, con respecto a la petición de qué voluntad debemos buscar, ya hoy que usted le pida a Dios, en lugar de decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad?, usted le debe decir a Dios, Señor, ¿cuál es tu mejor deseo para mi vida? Y eso cambia. Tu mejor deseo, tu mejor diseño para mí. Y evaluarlo y decir, ¿es esto lo que Dios quiere? Y eso miren, es tan práctico, porque si de repente yo voy a cambiar un trabajo, voy a un trabajo y veo ese trabajo, yo le puedo decir, Señor, ¿este es tu deseo para mí? Realmente esto es lo que tú deseas, en donde yo me voy a exaltar más tu nombre, voy a hacer conocer más tu reino aquí, donde voy a santificar tu nombre, donde te voy a establecer. Es bien importante, hermanos, que entendamos que la voluntad de Dios tiene que ver con el deseo. Ahora, ¿cómo se demuestra la voluntad de Dios? Es bien importante anotar que el texto dice que esta voluntad o este deseo de Dios debe hacerse tanto en la tierra como se hace en el cielo. O sea, hay un parámetro, hay unos indicadores, ¿sí? Entonces la pregunta que uno hace es, ok, entonces si Dios está diciendo que hacemos los deseos de Él, como hacen los deseos en el cielo, así debe ser en la tierra, hay dos preguntas básicas. Uno, ¿cómo lo hacen en el cielo? Porque si determinamos cómo lo hacen en el cielo, determinaríamos cómo lo debemos hacer en la tierra, ¿o no? Porque es la comparación que se hace. Así como en el cielo, así sea en la tierra. Así como está ahí arriba, hacia abajo. ¿Y cómo lo hacen arriba? Hermanos, ¿cómo hacen la voluntad de Dios la gente de arriba? Cuando Dios le dice a un ángel, mira, anda a tal parte, él dice, ahora estoy ocupado, manda a Gabriel porque me quedé trabajando tarde. Cuando le dice a Miguel, anda a hacer tal cosa, y fue, y dice, hiciste tal cosa, sí, pero me quedó un pedazo, otro rato lo voy a hacer, a la mitad. O sea, cuando Dios dice algo en los cielos, ¿se hace, no? ¿Ah? Ahora, en el cielo hay tres características básicas de cómo se hacen los deseos de Dios. Número uno, se hacen de manera completa, de manera consistente y de manera constante. Es decir, ustedes no encuentran a todos los seres angelicales y toda la creación que una vez obedecen a Dios y otra vez no. O que en un área están obedeciendo y en otra área no. No lo encuentran diciendo, hoy sí, este día sí lo voy a hacer, mañana no. Este mes sí, tal vez es la voluntad de Dios, mañana, el otro mes no. Lo que encontramos en el cielo es que la creación que está alrededor de Dios es una creación que hace las cosas de manera completa. Significa que cuando Dios dice algo, lo terminan, lo hacen, o sea, completamente, no hacen las cosas a medias. También significa que cuando lo hacen todos los días, es decir, de una manera consistente, mañana, tarde y noche, cuando Dios ordena, en cualquier momento lo hace. Y cuando también sea un deseo de Dios en el cielo, lo hacen de manera constante. Lo hacen igual que ayer, como ahora, como mañana, como pasado mañana, como dentro de 3 meses. No hay un cambio. Ahora, esa es la primera pregunta. ¿Cómo hacen la voluntad de Dios en el cielo para que sea en la tierra? Significa que si en el cielo así hacen, y en la comparación de hacer la voluntad de Dios en el cielo como en la tierra, ¿cómo debería ser la voluntad de Dios en la tierra? Igual. Completa, consistente y constante. Ahora, véase esto. La segunda pregunta que plantea es, si así es en el cielo, la pregunta es, ¿en la tierra hoy por hoy se está haciendo la voluntad de Dios? Pero mire esto. ¿Cómo se manifestaría en la tierra la voluntad de Dios? ¿Cómo demostraríamos la voluntad de Dios en la tierra, hermanos?
¿Ustedes creen que la voluntad de Dios se manifestaría poniendo un presidente cristiano para que vayan y obedezcan todos? ¿Cómo se manifestaría la voluntad de Dios? Con un cambio personal. Cuando la gente lo vea a usted haciéndolo. O sea, ¿quiénes son los que deben manifestar la voluntad del Padre en la tierra? Y el reino, nosotros. Pero, ¿cómo nosotros podemos ver que la demás gente que nos rodea va a hacer la voluntad de Dios si los que deben reflejar la voluntad de Dios en sus vidas no lo hacen? Entonces, claro, está en la famosa frase, pues si este dice que es evangélico y es cristiano, y mira, no, para hacer eso mejor no. Ahí está desechando la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tu vida, o sea, miren, la manera en que la voluntad de Dios se manifiesta en la tierra como en el cielo, no es por medio de que Dios hable desde los cielos y grite y le diga a todo el mundo qué hacer, sino que es a través de usted y de mi persona, porque somos nosotros los que supuestamente conocemos a Dios como nuestro Padre, conocemos a Dios como su nombre completo y sabemos que su reino debe estar en cualquier parte. Y para que se mire ese reino, debemos ver que somos hijos que estamos sometidos al Rey, pues. O sea, la mejor manera, o sea, mire, la mayor bofetada que se nos está dando a los cristianos hoy para que no se haga la voluntad de Dios en la tierra es porque nosotros no reflejamos esa voluntad de Dios en el cielo como en la tierra. Seguimos caminando tan terrenalmente nuestras condiciones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, y no decimos, esta acción que debo tomar es el deseo de Dios para mi vida. ¿Es realmente algo, la mejor oferta y la mejor satisfacción que yo le haga a Dios con esta decisión que tome? Y ese es el gran problema, que nosotros tendemos a, ¿cómo se llama?, a mitificar la voluntad de Dios. ¿Y cómo la mitificamos? Con pruebas, con que le decimos a Dios esta cosa, mira, si pasa esto, si pasa lo otro. Y hermanos, yo he oído tantas disparatadas, cogen pruebas, que tremendo. Yo recuerdo que en la iglesia de Nazaret, no, la última, la primera, de la misión centroamericana, había una pareja que me dijeron a mí que si los quería casar. Yo no quería, pero me obligaron, se hizo la voluntad de la gente ahí. Y entonces, hablando con la chica, le digo yo, él se acababa de convertir. Y estando en la consejería, le digo yo a ella, mire, y usted se dio cuenta y ya le pidió perdón a Dios porque desafió a Dios teniendo una relación con Él. Perdón que se lo diga, tenía una relación con usted cuando no tenía ni siquiera una relación con Cristo. Y me dijo, no, me dijo, es que yo le pedí a Dios que me probara que Él era la persona con la que me iba a casar. Y yo le dije, si yo voy, él vive en los Estados Unidos, si a mí me dan la visa, es porque Dios quiere que me case con esa persona. Y le dieron la visa. Y le digo yo, mire, pero aquí la Biblia dice esto y esto, ¿cómo lo hace? No, pero es que Dios me probó con eso que yo hace. O sea, y uno queda y dice, y aún Dios en misericordia todavía le ayudó para que esta persona pudiera acercarse a Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo osamos nosotros a ser tan desafiantes del reino y de la voluntad de Dios en esta tierra, de tal manera que la gente, ¿se pueden ustedes imaginar que salga en el periódico un pastor que le prohíben por un año no chupar? O sea, ¿cómo vemos la voluntad de Dios en la vida de él? Y saben que hay gente que para el asunto del guaro creen que es la voluntad de Dios, pues. O sea, son tan maduros que dicen a la gente que chupa, no, si los cristianos libres podemos tomar nuestros traguitos y todo. Y uno dice, pero ¿cómo? Pues, o sea, ¿cómo es el mejor deseo de Dios? ¿Ustedes creen que es el mejor deseo de Dios el que yo me asocie con cosas que me van a quitar mi discernimiento? Y dale que hay un montón de bolos evangélicos. Porque es que miren, los bolos evangélicos son famosos hoy, y hasta pastores y líderes que les encanta, misioneros que se van a España y ahora aquí van tomando agua cristal y regresan tomando vino, porque como en España les enseñaron a tomar vino. ¡Qué ridículo! Por eso me identifico con lo que Florence Nightingale dijo. Ya cumplí tantos años, ya le dejo de tonteras, ¿verdad?
con que esto, con lo otro. Solo la voluntad de Dios es importante. Ya déjese de andar con juguetitos y con muñequitos. Entienda que la mejor manera de que el reino de Dios y la voluntad de Dios se mire en este tiempo es usted. Usted es el testimonio, usted es la viva persona. Cuando usted desafía esa voluntad, está deshaciendo todo lo que Dios quisiera en nuestras vidas. Ahora, la última cosa es, pensemos en una decisión. Primero, hacer la voluntad de Dios es una decisión concreta. Se debe orar sinceramente para que usted haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Para que su propio mundo se destruya y el mundo de Dios se establezca. Es una decisión concreta, es una decisión completa y es una decisión concreta. Es una decisión, correcta. Ahora miren, voy a usar estas tres palabras. Hacer la voluntad de Dios es una decisión completa, concreta y correcta. Y para que no se quede solo con los conceptos, y usted diga, sí, correcto, completo, sí, le voy a poner una ilustración. Piense usted en el sacrificio de Abraham. Romanos 12:1 dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vean ustedes, cuando viene Dios y le dice a Abraham, pone a tu hijo como un sacrificio vivo en el altar, ¿qué fue lo que pasó en Abraham? Primero, Abraham vino y dijo, mi hijo. Sí, y Dios le dice, ven Abraham, ve al monte, sacrifícame a tu hijo, tu único hijo, al que amas mucho. ¿Se fija usted? Dios le tira el corazón y le dice, sacrifica a tu hijo. Bah, algunos hijos se pueden sacrificar. Pero luego le dice, sacrifica a tu hijo, ¡pum!, la primera punzada del corazón. Tu único hijo, la segunda punzada. Al que tú amas totalmente, la tercera punzada. Eso es tener completo el sentido de la voluntad, concreto el sentido de la voluntad de Dios. ¿Y qué hace Abraham? Va y dice, ok, ¿a dónde vas? Voy a matar a mi hijo, mi único hijo, al que amo. Concreto. Ahora, esa no va a creer que era una lucha que no tenía Abraham al entender que su hijo, o sea, Dios no le está diciendo, Abraham, sacrifica tus emociones en el altar. Abraham, sacrifica esa relación que no tenés en el altar para que luego te regresen. No, le está diciendo tu hijo, algo palpable, real, que le va a doler. Porque cuando Dios manda y dice esto con una decisión concreta, nos está atacando directamente a lo que nos tenemos aferrado, a lo que nos interesa, a lo que nos adolece. Concreto le dice, es tu hijo, tu único hijo, a él. ¿Sí? No es así tan etéreo, con la voluntad de, ay, si viene el color rojo, esa es la que voy a comer. Ay, si yo, si me despierto a las 7:37 me tengo que ir en un vuelo de 737, o sea, ese tipo de folclore evangélico. Pero nada más de eso, es una decisión completa. Me gusta eso, ¿sabe por qué? Porque le incluye muchas cosas más. Piense usted por esto. La primera cosa que Dios le da es, bueno, te voy a hacer concreto en lo que quiero que hagas con tu vida. Lo primero que quiero que me hagas es que me entregues lo que te está doliendo y lo que te va a doler mucho. ¿Estás dispuesto a eso? Y ahora dice sí. Ahora, lo tienes que hacer totalmente, sin ninguna reserva. Piensen ustedes por un momento. ¿Ustedes creen que Abraham le dijo a Sara, Sara, ya vamos a regresar, voy a matar a este y regreso? Solo lo sacrifico y regreso. No lo metí en problemas con Sara, más que la Sara. ¿Sí? ¿Se fijan ustedes si le dijo al hijo, mira, ¿crees vos que
¿te estaría interesado en que te meta un cuchillo? O sea, la evidencia es que ni siquiera le había hecho a Isaac, porque Isaac va y le dice, papá, mira, pero llevamos cuchillo, llevamos leña y el sacrificio. Yo creo que Abraham empezó, ¿cómo dale? Porque son esas preguntas tan dolorosas que los hijos le hacen a uno para desestabilizarlo cuando uno está luchando con la voluntad de Dios en su familia. ¿Sí? Son aquellas preguntas que Dios va a usar para que en el corazón diga, híjole, ¿qué hago? Es mi lucha con Dios y lo hago completo. O sea, aquí le voy a dar mayor importancia a mi mujer, a mi hijo, a mi destino, a mi futuro, o a Dios. Miren, hacer eso de una manera completa era que él estaba renunciando a su relación con... Supónganse ustedes que Dios le permite que lo mate. ¿Cómo le explica a su esposa eso? Pero el hombre dice, ni modo, ni mi mujer, ni mis hijos, ni nada, completo me entrego a Dios. Porque es mejor entregarse completo a la voluntad de Dios que a cualquier otra cosa. Concreto es algo que va a afectarme. 2, completo. Si usted lucha y le da privilegios a otros y explicaciones a medio mundo de lo que Dios quiere mandarle a hacer, no, hermano. Mire, yo si una cosa me he dado cuenta y le doy el consejo, es que cuando usted se dé cuenta de lo que Dios quiere que haga en su vida y está consciente de eso, no lo ande divulgando, no ande diciéndole a medio mundo, no eso. O sea, ¿por qué? Porque eso es un trato entre usted y Él. Gracias. Si se fijan ustedes, Abraham ni siquiera le dice a los siervos lo que va a hacer, solo dice, vamos a subir y adorar. Pero ahora vean la otra cosa. Es la decisión correcta. Cuando hablamos de lo correcto, no hablamos de lo conveniente, ¿me entiende usted eso? Ni hablamos de lo que me compensa. Correcto significa, en la mente de Abraham dijo, bueno, si este es el que me va a hacer, es el hijo de la promesa, Dios está echando para atrás en la promesa. Esa es la primera duda. 2, si este es el único hijo y aquí vienen los descendientes, matar a mi hijo es ilógico, o sea, no entiendo yo por qué lo tengo que matar. 3, Abraham pudo haber pensado y dijo, caramba, Dios se está comportando como los dioses paganos a los cuales hay que sacrificarle a sus hijos para agradarlos. Y entonces Abraham pudo decir, no puede ser, este Dios no es el Dios no me está hablando porque el carácter de Dios no se parece a esto. Pero al final el hombre dijo, no. ¿Por qué? Porque sabía que su plan era agradable, bueno y perfecto. Entonces viene y él dice, sé que es lo doloroso, sé que es lo que no me conviene, pero sé que es la decisión correcta. Y hermanos, ahí está el problema. Nosotros estamos muy alejados de tomar decisiones correctas, porque siempre las tomamos basadas en lo que me conviene, en lo que siento, en lo que me da ventaja. Pero el momento de Dios aquí es que cuando Dios dice hágase tu voluntad, usted tiene que hacer las cosas de una manera completa, concreta y correcta. Y a veces usted se dará cuenta de que Dios es extraño en cuanto a la forma que hace las cosas y pareciera ser que no es Dios el mismo que está haciendo, porque es absurdo las cosas a las que nos mete. Pero esa absurdez, eso que está ocurriendo, debe entender que va detrás de un plan que Dios ha diseñado y su deseo es hacerlo una mejor persona. Por eso no es fácil decir hágase tu voluntad. Para nosotros es bien simple decir, Señor, hágase tu voluntad. Y cuando Dios dice, ok, si quieres que haga mi voluntad, entonces voy a darte mis mejores deseos para ti. Pero ¿sabe qué es lo bueno de esto? Que muchas veces Dios es tan bueno que nos compensa con nuestros propios caprichos y nos da muchas cosas que ni siquiera nosotros merecíamos. Pero una cosa es bien importante, hermanos, todo aquel que se mete a hacer la voluntad de Dios va a tener que renunciar a él mismo y a muchas cosas, y no va a ser simple y sencillamente una decisión fácil.
pero al final es una decisión que se debe tomar. Ahora, quisiera preguntar a usted, ¿cómo está usted ahora? ¿Cómo está en sus decisiones? ¿Con qué está jugando? Aquel está diciendo no y Dios le está diciendo sí, y aquel está diciendo Dios no y usted está diciendo sí. Si usted va a acercarse a Dios, de veras tiene que decirle: Señor, haz tu mejor deseo en mi vida. Porque los deseos de Dios son agradables, son buenos y completos. No falta nada. Al final, hermanos, lo que Dios hace en nuestra vida es lo mejor. Y nunca olvide eso. Vamos a ver. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos a entenderla mejor, pero también a obedecerla, Señor. Gracias porque sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros y a veces rechazamos esa voluntad, pero tu voluntad está ahí, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.